Hola chicos, vamos a ver hoy el ejercicio número 4. Ustedes ya lo hicieron como actividad, pero vamos a hacerlo juntos por si quedó alguna duda de alguno de los puntos que tuvieron que resolver. Vamos a empezar con el 1. Dice, inicio una actividad comercial con 30.000 pesos en efectivo, sillas para oficina 3.000 pesos y deuda documentada por la compra de las sillas. El efectivo, bueno, como bien sabemos, es caja. Aquí la mayoría no tuvo ningún error. Vamos a poner 30.000 pesos. Luego las sillas, que son muebles y útiles, por 3.000 pesos. Y deuda documentada por la compra de las sillas. Si es una deuda, vamos directamente al pasivo. Recuerden siempre que los numeritos que yo pongo al costado, como este de acá o estos en el activo, hacen referencia al punto que estoy resolviendo, ¿sí? Bien, entonces, deuda documentada por la compra de las sillas, dentro de lo que es pasivo, el único concepto que tenemos como documentado es documentos a pagar. A pagar 1.500 pesos. Aquí tenemos resuelto el punto 1. ¿Qué es lo que nos queda? Como siempre, antes de pasar al punto 2, por diferencia, calcular el capital inicial. Ese capital inicial va a surgir de la suma del activo, o sea, 33.000 pesos, menos el pasivo siempre del punto 1. De esta manera, mi capital inicial son 31.500 pesos. Vamos ahora al punto número 2. Se deposita en el banco cuenta corriente el 30% del efectivo del punto 1. Entonces, ponemos punto 2 en el activo. Sabemos que de los 30.000 pesos que yo tengo en caja, es decir, en efectivo, una parte de eso lo llevo al banco. Y por lo tanto, esa misma cantidad de dinero es la que sale de caja. Vamos a registrar el ingreso de dinero en el banco cuenta corriente, por el 30% de 30.000, o sea, 9.000 pesos. Son 9.000 pesos que ingresan al banco. Pero por otro lado, si ingresan al banco es porque salen de otro lado, es decir, de la caja. Por lo tanto, menos 9.000 pesos de caja. Como ustedes ven hasta ahora, se cumple una de las reglas que es importante que tengan en cuenta, que siempre en cada uno de los puntos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, que ustedes están resolviendo, tiene que haber al menos 2 movimientos, o sea, 2 renglones como mínimo. Todos en el activo, todos en el pasivo, 1 y 1, eso es indistinto, pero por lo menos tiene que haber 2 movimientos en todo el cuadro patrimonial. Mis 2 movimientos en el punto 2 son la entrada de dinero en el banco y la salida de esa misma cantidad de dinero en caja. Siempre recuerden ir chequeando a medida que van terminando cada uno de los puntos que se mantenga la ecuación donde el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto. En este caso se mantiene ya que el activo son 33.000 pesos y el pasivo más el patrimonio neto también son 33.000 pesos. Vamos al punto número 3. Se adquieren mercaderías por 6.000 pesos. Entonces, las mercaderías son activo, son bienes de cambio. Vamos entonces a escribir mercaderías en el activo. Aumentan, tengo más cantidad de mercaderías, por eso va sumando en el activo. Y dice que lo voy a pagar una parte en efectivo y el resto con un cheque. Lo que pago en efectivo es dinero que sale de caja. Es por eso que va restando la caja. Y ya tengo que calcular el 60% de 6.000, que es 3.600. Eso se va de la caja, por eso va restando. Y el resto dice que lo pago con un cheque. Uno de los momentos, en que nosotros vamos a ver que se mueva banco es precisamente cuando entregamos un cheque. Entonces, punto 3, banco cuenta corriente, por la diferencia que son 2.400 pesos. Continuamos con el punto número 4. Abonamos en efectivo el 50% de la deuda del punto 1. Quiere decir que la mitad de lo que nosotros debemos en el punto 1 lo vamos a cancelar en este momento entregando dinero en efectivo.
Vamos a buscar cuál es esa deuda. La vamos a encontrar en el pasivo, como todas nuestras deudas. Buscamos el punto número 1 y tenemos este documento a pagar por 1.500 pesos. Por lo tanto, vamos a registrar en esta oportunidad dos movimientos. Por un lado, que se va el dinero en efectivo, es decir, la caja en el activo, por 750 pesos, por la mitad de la deuda. Entonces, 4, caja, menos 750 pesos. Y por otro lado, como segundo movimiento del punto 4, yo tengo que indicar que ya no debo 1.500 pesos, sino que la mitad, los 750 pesos, los estoy cancelando en este momento. Entonces, utilizo el mismo concepto, que es documentos a pagar, pero en esta oportunidad restando los 750 que ya no debo más. Si ustedes se fijan, en el total del pasivo ahora dice 750, que es lo que queda como deuda después de cancelar esa mitad. Y mantenemos la ecuación de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Vamos ahora al punto número 5. Se adquieren sillones para recepción por 2.000 pesos. Una parte la cancelamos entregando un documento que siempre que nosotros hablamos de documento hablamos de pagaré. Para nosotros en contabilidad va a ser sinónimo este año. Y el resto en cuenta corriente. Bueno, vamos a ver primero qué son los sillones. Los sillones son activo, por lo tanto, dentro del activo lo clasificamos como muebles y útiles, por un total de 2.000 pesos. Siempre tengo que dar de alta los bienes de uso, los bienes de cambio que yo estoy comprando, o sea, los bienes que yo compro, los doy de alta por el importe total, en este caso 2.000, independientemente si pagué todo o no. Lo que valen, ¿sí? En dinero, para mí los muebles y útiles, estos sillones, son 2.000 pesos. Bien, dice que entonces que el 70%, o sea, 1.400 pesos, por esos 1.400 yo entregué un documento, un pagaré. En ese pagaré yo voy a indicar que debo esa cantidad de dinero a el dueño de la empresa de sillones, del local que vende los sillones, y me comprometo a pagar determinada fecha. En determinada fecha yo voy a ir y le voy a pagar ese 70%. Entonces, como es una deuda para mí, voy al pasivo, anoto en el punto 5, el pasivo, deuda documentada, volvemos a utilizar el concepto documentos a pagar, pero esta vez por los 1.400 pesos. Y el resto en cuenta corriente. Esto es muy importante porque aquí suele haber confusiones con el término cuenta corriente. No es en esta oportunidad la utilización de banco, no estamos usando banco, sino que lo que estamos haciendo es diciendo que yo compré sillones y una parte de estos sillones, el 30%, lo debo y el señor que me vende los sillones va a registrar esa deuda en mi cuenta corriente que yo voy a tener con la empresa, es decir, en una ficha que se lleva a mi nombre, donde dice todo lo que yo le voy debiendo a esta persona o a esta empresa. ¿Qué diferencia hay con el 70% anterior? Que yo por ese 70% entregué un pagaré. Por el 30% restante no entregué nada, es decir, no me comprometí que iba a cancelar a determinada fecha ese 30% y me queda como deuda, pero sin un documento en el medio. Por eso se llama en cuenta corriente. Es la cuenta corriente que yo llevo con el señor que me vende los sillones. Entonces, esa cuenta corriente también va a ser pasivo, pero a diferencia del 70% anterior, es una deuda no documentada. No hay documento, no hay pagaré donde se quede registrado y se comprometa a cancelar en determinado momento. Si ustedes se fijan dentro del pasivo, entre las deudas no documentadas, es decir, en cuenta corriente, que es sinónimo, tenemos dos opciones, acreedores varios y proveedores. En este caso se trata de acreedores varios. ¿Por qué? Porque proveedores lo utilizamos cuando la deuda es en cuenta corriente, o sea, no documentada, pero por la compra de mercaderías. En el punto 5 compramos sillones, no son mercaderías para nuestro ejercicio, por lo tanto, se van a registrar como acreedores varios. Por 600 pesos, que sería el resto, o sea, el 30% de 2.000.
Y aquí voy a aprovechar también para aclarar. Muchos de ustedes resolvieron en el punto 5, en vez de poner acreedores varios, agregaron acá un punto 5 utilizando banco y restando los 600 pesos. Esto que está acá no es correcto en este caso. Lo correcto es esto. ¿Por qué registrar banco no es correcto? Bueno, ya les expliqué qué significaba en cuenta corriente en este ejercicio. ¿Cuándo hubiese sido correcto poner banco que resta en 600 pesos? Si ese resto, si ese 30% decía que lo pagaba con cheque, con un cheque de mi cuenta bancaria. En ese caso, sí hubiese sido correcto registrar que el banco disminuye por 600 pesos. Esa es la diferencia entre en cuenta corriente, ¿sí? O entregando un cheque de nuestra cuenta corriente bancaria. Bien. De esta manera entonces queda resuelto el ejercicio 4. Para finalizar, vemos que se mantuvo la ecuación donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y vamos a resolver en el punto B la pregunta 1 y 2. La pregunta número 1 dice, ¿cuánto es el total de deudas de la empresa? Deudas es sinónimo de pasivo. Entonces me voy al total de pasivo y aquí tenemos la respuesta. Total del pasivo, 2.750 pesos. Vamos ahora al punto número 2. ¿Cuánto de todas estas deudas, o sea, cuánto de los... Uy, ¿qué me copió acá? Me copió mal. Ahí, 2.750, perdón. ¿Cuánto de todas estas deudas corresponde a compra de mercaderías? De estos 2.750 pesos, ¿cuánto es por compra de mercaderías? Bueno, a ver. Vamos a empezar con el punto 1. De este punto 1, de estos documentos a pagar, de esos 1.500 pesos, nosotros en el punto 4 cancelamos 750. Por lo tanto, me quedaban solamente los 750 pesos restantes. Ahora, esos 1.500 o esos 750 que nos quedan del punto 1, ¿en qué se originan? Se originan por compra de sillas, o sea, no de mercaderías. Por lo tanto, descartamos los 750 que nos quedaron del punto 1 todavía como deuda. Vamos al punto 5. En el punto 5 se origina por la compra de sillones este documento a pagar, tampoco mercaderías, por lo menos no en mi ejercicio porque no dice que me dedique a comprar y vender sillas y sillones. Entonces, estos 1.400 tampoco corresponden a la compra de mercaderías. ¿Qué pasa con acreedores varios? ¿Tengo que ir al punto 5 para ver de qué se trata? No, porque la palabra misma me está diciendo que no se refiere a deuda de mercaderías. Yo utilizo justamente acreedores varios cuando mi deuda es en cuenta corriente, es decir, es una deuda no documentada, por la compra de cualquier cosa que no sea mercaderías. Por lo tanto, ya la palabra acreedores varios me está indicando que nada de esto corresponde a mercaderías. Hecho este análisis de los 2.750 pesos, ninguna de estas deudas corresponde a compras de mercaderías. De esta manera terminamos con el ejercicio número 4.